La historia es un campo de estudio y análisis complejo. Popularmente se dice que la escriben los vencedores. Esta afirmación implica que el pasado de una nación, sus héroes, sus villanos, son retratados desde la óptica de aquellos que estuvieron del bando ganador. Colombia es una nación cuya historia no solo es extensa, sino intrincada. Por cada batalla que formó el país existen cientos de aristas, ramas de un árbol gigante, muchas veces inabarcable, repletas de hojas ocultas. Es también una república inmersa en un continente cuyo ADN se replica en cada territorio que lo compone. Próceres que atravesaron fronteras y se convirtieron en patrimonio de distintos países, dejando en el fragor de la batalla no solo sus almas, sino sus nacionalidades. Hombres y mujeres que trascendieron sus lugares de origen para convertirse en patrimonio de la cultura latinoamericana. La distancia temporal, los miles de libros escritos sobre estos personajes fundacionales a veces distorsionan la visión que tenemos sobre ellos. Es más fácil subirlos a pedestales y obviar los errores. Nos olvidamos que fueron humanos y por ende eran capaces de tomar malas decisiones o cometer atrocidades. En el video de hoy repasaremos uno de los pasajes más oscuros y trágicos del pasado colombiano. Esta es la historia de la infame Navidad Negra. Antes de continuar, les recuerdo que si tienen sugerencias sobre qué otra temática les gustaría que analice en este canal, pueden dejarlos en la caja de comentarios. También recuerden que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Bolívar y la Revolución. En 1822, los procesos de independencia en América Latina se habían consolidado. Venezuela, el año anterior, había terminado de derrotar a los españoles en la batalla de Carabobo. El general San Martín fue nombrado protector de Perú. La corona española perdía poder cada día, con cada vez más países renunciando a continuar bajo el ala del país europeo. El reino de Guatemala terminaba por dividirse, generando la independencia de países como Nicaragua o Costa Rica, entre otros. Pronto se le sumaría a la enorme lista Panamá. Simón Bolívar se había incorporado al ejército venezolano en 1811, cuando las revoluciones terminaron de estallar en el continente. Sus primeras incursiones en batalla no son victoriosas ni mucho menos. En 1812, gracias a la intervención de su amigo don Francisco Iturbe, consigue salvarse del asedio y este le proporciona un pasaporte nuevo. El joven coronel escapa hacia Cartagena de Indias, en donde redacta un texto que pasaría a la fama. Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, en donde su ideología se manifiesta por completo. Allí están las bases de lo que el militar anhelaba obtener en el futuro. Los siguientes 6 años de campañas bélicas le otorgaron algunas victorias y varias derrotas. Si bien se estaba forjando la fama de ser un estratega inteligente, los resultados no siempre lo acompañaban. Aún así, él persistía. Con la experiencia acumulada, Simón Bolívar empezaba a forjar una racha ganadora. La primera fue la victoria sobre los aliados españoles que ocupaban los márgenes del río Magdalena y en 1813 tomó la villa de Cúcuta, que da inicio a la liberación definitiva de Venezuela. Proclamado como libertador, emite un decreto de guerra a muerte. Esto pone a Bolívar frente a su primer gran desafío.
el caudillo José Tomás Boves se revela como un adversario formidable, capaz de hacer retroceder a las tropas de Bolívar y obligarlo a abandonar muchos territorios conquistados, entre ellos la tan codiciada Caracas. Una vez más se encuentra refugio en Nueva Granada, en donde intentó incursionar en algunas batallas contra la corona española. La suerte esta vez no estuvo de su lado. Frente a la posibilidad de una guerra civil, Bolívar decide retirarse del territorio y se exilia temporalmente en Jamaica. Allí redacta la Carta de Jamaica, en donde una vez más expone sus deseos de libertad y reflexiona sobre el futuro del continente, mientras espera con paciencia el momento ideal para retornar al campo de batalla. En 1816, tras conseguir un ejército que le proveyó el presidente de Haití, Simón Bolívar se aposta en la isla Margarita para intentar regresar al territorio continental. Las victorias comienzan a surgir en el horizonte y el denominado Libertador continúa con sus labores para reunir tropas, expulsar a los españoles y liberar esclavos en el proceso. Los territorios a donde llegaba no solo tenían a las tropas enemigas esperando, sino que Venezuela estaba copada por la anarquía. Era un desafío complejo, una sociedad resquebrajada y dividida entre la lealtad hacia España o hacia la revolución. En 1820, la victoria en Venezuela parecía definitiva, aunque llevaría 3 años más terminar la contienda. Bolívar supo que su deseo de construir una América libre del yugo europeo requería trasladarse a otras repúblicas en auge. En 1822 se traslada a Ecuador, en donde 2 ejércitos intentan liberar Quito. El que estaba al mando del general Antonio José de Sucre se dirige por el sur y Bolívar intenta abordar por el norte. La batalla de Carabobo en 1821 le había dado la confianza suficiente para emprender una nueva gesta bélica. Los sueños de libertad para el continente parecían materializarse. Bolívar había trabado relación con el general San Martín, de quien esperaba que le enviara tropas para acabar con el virreinato de Perú. Antes de abandonar sus responsabilidades políticas en la Gran Colombia, Simón Bolívar ordenó una campaña militar en un territorio llamado Pasto. La Navidad Negra, como se conocería posteriormente, fue un episodio infame en la historia de Colombia que tuvo como protagonista a un inesperado actor. Como hemos dicho en la introducción, la historia la escriben los vencedores. Y tal vez por eso cuando se habla de figuras como Simón Bolívar, se opta por obviar este capítulo. Un verdadero genocidio en pleno territorio americano. Vamos a viajar hasta Pasto a conocer cómo era antes de la llegada de las tropas que respondían al mando de Bolívar. Pasto antes de Bolívar. San Juan de Pasto es un municipio ubicado en el departamento de Nariño, al suroccidente, en donde limita con la cordillera de los Andes. Antes de la llegada de los colonizadores españoles, el imperio inca ejerció una gran influencia en los habitantes, que eran en su mayoría aborígenes quillacinga. Desde entonces, la enorme cantidad de territorios dedicados al cultivo y la cría de animales convirtieron el territorio en un sitio deseado, no solo por los españoles, sino que incluso el breve estado de Quito tomó control de Pasto a mediados de 1811. Con la llegada de la corona española, gran parte de la población local se sintió a gusto con los ideales que traían desde Europa, especialmente la nueva fe, el catolicismo, que caló hondo en la gente. Mientras Colombia continuaba con paso firme hacia la independencia, en San Juan de Pasto no veían con buenos ojos este proceso. Era una región relativamente aislada, con más de 12,000 habitantes repartidos entre la villa principal y las casas en las zonas rurales agrupaban también a otras 15,000 personas. La mayoría eran indígenas, más del 50%, seguidos de una creciente población blanca, casi el 40%, y el resto divididos entre mestizos, mulatos y menos de un 1% de esclavos negros. Los ríos Juanambú y Guaitara custodian el volcán de Pasto. Estos 3 accidentes geográficos a la vez hacen de barricada natural para los pobladores. Junto a la ferocidad con la que se defendían sus habitantes,
Muchísimos militares con vasta experiencia consiguieron repeler diferentes intentos de conquista. Pasto era un puesto estratégico, valioso, un sitio en donde un ejército podía reagruparse y ganar tiempo. La tierra era fértil y quienes la trabajaban conocían sus secretos. No era de extrañar que los independentistas y los españoles se la disputaran. La corona española se había convertido en lo único que conocían los pastusos. Estaban bastante aislados de Bogotá y se sentían más afines con Quito, con quienes tenían hasta relaciones comerciales. La independencia del país significaba someterse a un nuevo cabildo y ellos querían mantener la autonomía del suyo. La derrota de los españoles en la batalla de Boyacá aceleró la expansión de la revolución libertadora, pero Pasto retrasaba todos los planes. Era uno de los últimos bastiones realistas que quedaban en Colombia. El brigadier Sebastián de Calzada fue un español que luchó en Venezuela y Colombia, y una de las personas que los pastusos consideran como un héroe. El soldado consiguió defender los puestos realistas en numerosas ocasiones, pero los ejércitos que consiguió reunir tras la derrota en Boyacá carecían de entrenamiento y de disciplina. En 1819 era una pieza clave en la resistencia española en Colombia, pero ante la falta de recursos terminó regresando a Venezuela. Pasto, al igual que otros bastiones realistas, quedó a merced de sus propios milicianos. La tierra de resistencia en contra de los patriotas estaba por enfrentar a una ofensiva inédita. El gobierno de la Junta de Santa Fe de Bogotá ya había manifestado en una carta que enviaron al Cabildo de Pasto en 1812 sus deseos para los pastusos y su territorio. Escribieron sin ningún tipo de sutileza: la ruina de Pasto ha llegado y esa ciudad infame y criminal va a ser reducida a cenizas. Una fuerza poderosa, terrible, destructora y hábilmente dirigida va a caer sobre esa ciudad inocua. Las amenazas intentaron cumplirse a lo largo de una década, pero no sería hasta la ofensiva de Simón Bolívar que terminarían de consolidarse. La Navidad Negra. En 1814, tras resistir 2 años los intentos de la revolución para tomar Pasto, el general Antonio Nariño se comunicó con el ayuntamiento de la localidad intentando convencerlo de que depusiera las armas y que aceptaran la autoridad republicana. La respuesta, también por escrito, se convirtió en un documento vital para entender cuál era la postura de los pastusos. Nosotros hemos vivido satisfechos y contentos con nuestras leyes, gobiernos, usos y costumbres. De fuera nos han venido las perturbaciones y los días de tribulación. El mariscal Antonio José de Sucre se había convertido en un referente para la revolución, con victorias resonantes en el campo de batalla. Fue uno de los pilares para la independencia de Ecuador y eso le generó a Simón Bolívar la confianza necesaria para poner al militar a cargo de la campaña que tantos otros ejércitos intentaron llevar adelante y fracasaron. La orden para Sucre era sencilla. Bolívar le dijo: haced lo posible para destruir a los pastusos. Y vaya si lo hizo. La furia acumulada por los revolucionarios se materializó. Bolívar no se iba a retirar de Colombia sin conquistar el bastión inconquistable, la Esparta latinoamericana, e implementó el decreto de guerra a muerte, una doctrina bélica que les daba rienda suelta a los soldados para que aniquilaran todo lo que se les cruzaba en el camino. No era algo ajeno para Bolívar. En Venezuela lo implementó en 1813, cuando proclamó en pleno proceso independentista: nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte. A las tropas venezolanas se les ordenó, al igual que a las colombianas, no dejar a alguien vivo mayor de 7 años de edad. En la Guaira venezolana se registraron más de 800 ejecutados. El 13 de febrero de 1814, Bolívar mandó a decapitar a todos los presos españoles y canarios, asesinando a 100 tan solo en una jornada. Simón Bolívar tenía antecedentes que explican a la perfección lo que aconteció el 25 de diciembre de 1822. Las tropas de Sucre, tras sortear el difícil camino, arribaron a Pasto armados hasta los dientes y sedientos de sangre. Los pastusos no esperaban una ofensiva tan repentina y, a pesar de que eran combatientes experimentados, no tuvieron una sola oportunidad. No era un ataque común y corriente, era la ejecución de una venganza. El batallón Rifles de Sucre
Comenzó a disparar y arremeter contra todos los que se les ponían enfrente. Avanzaron a caballo, atropellando a quienes intentaban escapar para alertar a los demás pobladores. Las mujeres y los niños se escondieron en las casas y en la iglesia de San Francisco, tal vez pensando que algún poder divino podría salvarlos de la ira de Bolívar. Algunos consiguieron defenderse, pero las bajas de los patriotas fueron mínimas. El general José María Obando, quien abandonó el bando realista para aliarse a la revolución y participó en la masacre de Pasto, escribió en sus memorias: «No sé cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano como Sucre, el entregar aquella ciudad a muchos saqueos, de asesinatos y de cuanta iniquidad es capaz la licencia humana». Los guerreros pastusos caían por docenas cada minuto. A medida que sus filas se reducían, los soldados de Sucre, que no encontraban oposición, entraban a los humildes hogares en búsqueda de tesoros para saquear. No había mucho allí. Pasto era un pueblo con una economía estable pero sencilla. Tal vez por eso muchos optaron por abusar de las mujeres en frente de sus hijos si se encontraban presentes. Estaban enceguecidos. Se transformaron en salvajes. A medida que la Navidad Negra se desarrollaba, algunos pastusos entendieron que la mejor opción era rendirse. Tal vez, alzando los brazos y reconociendo la superioridad del enemigo, podrían vivir para celebrar otra Nochebuena. Los soldados, al ver a sus presas entregadas, clavaron sus bayonetas, descargaron sus rifles, les otorgaron plomo en vez de piedad. El objetivo era el exterminio de un pueblo que había sido una molestia constante para los fines revolucionarios. No se salvaron ni siquiera los niños con sus madres refugiados en la iglesia. Un pequeño batallón entró a caballo, destruyendo el humilde mobiliario. Encontraron a las personas escondidas, aterradas, gritando de miedo y clamando piedad por los pequeños. Las súplicas no fueron oídas y en la casa de Dios los rezos probaron ser vanos. Los soldados aniquilaron a todos los que se encontraban dentro. Al igual que en otras iglesias, los soldados saquearon cualquier objeto que consideraban de valor y desacralizaron figuras cristianas. Apolinar Morillo, por ejemplo, ejecutó con una enorme piedra de adobe en la cabeza a un sacristán de 80 años de edad. Colocó al anciano sobre la pila bautismal y aplastó su cráneo con tanta violencia que su sangre empapó las paredes del santuario. Las mujeres y niñas capturadas eran llevadas a la plaza de Nariño, en donde las tropas se habían apostado. Los hombres procedieron a violarlas, incluyendo a las menores de edad, las ancianas e incluso a las monjas. Muchos soldados, al terminar de satisfacer sus oscuros instintos, degollaban a sus víctimas. Se cree que muchos hombres empalaron con sus bayonetas a los bebés que lloraban desesperados por el terror que les provocaban estas masacres. En cuestión de horas, familias enteras habían desaparecido. Se estima que entre 300 y 500 personas fueron asesinadas en una orgía de sangre, pólvora y saqueos. Muchas mujeres sufrieron abusos sexuales y fueron abandonadas, maltrechas. Cuando el batallón Rifle, comandado por Sucre, abandonó Pasto para entregar los más de 1000 presos a las tropas de Bolívar, que se marcharían a seguir con las guerras libertadoras. Los muertos quedaron tirados en las calles, en las casas, pudriéndose, sin que nadie se animara siquiera a intentar enterrarlos. Los pocos pastusos que habían quedado temían las represalias de aquel salvaje batallón. Simón Bolívar recibió la noticia sobre la contundente campaña con alegría. Aquel bastión indomable por fin había caído. Envió una carta a Santander con fecha del 21 de julio de 1823, en donde le contó: «Logramos al fin destruir a los pastusos. No sé si me equivoco como me he equivocado otras veces con estos malditos hombres, pero me parece que por ahora no levantarán más su cabeza los muertos». Llegó el 2 de enero de 1823 y convocó a la población remanente a una asamblea en donde quiso pavonearse de la victoria que había obtenido. También pretendía que aquel pueblo resistente, realista, que jamás había salido de su territorio para atacar a otra población,
por fin se sometiera y jurara lealtad a la República de Colombia. Confiscó los bienes, al menos los que habían quedado en pie, y se llevó a los presos para que se incorporaran a las milicias revolucionarias. También se quedó con el ganado y con casi 3.000 caballos para la división de caballería. Para cerrar su entrada triunfal a Pasto, ordenó lanzar a parejas de aborígenes al río para ahorrar municiones. Una temible práctica llamada matrimonio cívico. Una nomenclatura cínica como pocas. La Navidad Negra duró 3 días en total, en donde se destruyeron no solo vidas humanas, sino los documentos que retrataban al menos 3 siglos de historia. Con algunas hogueras consiguieron devastar a una cultura centenaria. Las cenizas de aquella memoria escrita se mezclaron con la sangre que empapaba a la tierra de San Juan de Pasto. Simón Bolívar partiría, abandonaría Colombia, pero en su memoria siempre estuvo el recuerdo de Pasto y el temor a que la masacre quedara en la historia. En otra carta que le envió a Santander con fecha del 21 de octubre de 1825, escribió que los pastusos deben ser eliminados y sus mujeres transportadas a otra parte, dado que este lugar es una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. Bolívar quería enterrar uno de los peores genocidios, pero pese a que los esfuerzos por continuar con la persecución, al menos 2 años después de la Navidad Negra, jamás pudo borrar las atrocidades de la memoria colectiva. Los pastusos fueron masacrados, pero no aniquilados. Su historia sobrevive a pesar de que muchos decidan obviar este oscuro episodio en la historia colombiana. Conclusión. En Pasto hasta el día de hoy se considera a Simón Bolívar como un asesino. En el bicentenario del Grito de la Independencia de Nueva Granada, el 20 de julio de 2010, aparecieron grafitis con esa consigna. La historia la escribieron los vencedores, pero esta vez los vencidos consiguieron ser la excepción a la regla. Cuando la República de Colombia se formó y las décadas pasaron, la visión centralista, épica y heroica del pasado dejó de ser impermeable. Las narraciones de los testigos pasaron de generación en generación y los historiadores cumplieron con su tarea de retratar cada aspecto del complejo entramado que conformó la independencia del país. Pasto es un ejemplo contundente sobre el nivel de salvajismo que podía tener la milicia, sea del bando que sea. Es también un ejemplo aún más contundente sobre cómo debemos analizar a las figuras patrias. Simón Bolívar, quien fue nombrado en vida como uno de los libertadores de América, también fue el responsable del genocidio del pueblo pastuso. Como se dice popularmente, una cosa no quita la otra. Esta fue la historia de la terrible Navidad Negra en Colombia. Como siempre, Lupita, acompañándonos y despidiendo este video acerca de la Navidad Negra. A ustedes, gracias por llegar hasta el final. Gracias por enviarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. ¿Cómo estás, mi amorcito? ¿Por qué no se despide? Chao.